Bueno, vamos con otro problemita de corrientes rectilíneas. Un poco distinto al anterior, en este caso lo vamos a enfocar. Bueno, pues vamos a dibujar cada caso, en vez de, como hice antes, de dibujar un caso y aplicar los vectores. Bueno, vamos a cambiar un poquito el sistema, a ver si así me explico un poco mejor. Dice así, sale en Madrid en junio de 2004, y dice así: un conductor rectilíneo indefinido, nos lo dicen para que el campo sea uniforme, transporta una corriente de 10 amperios en el sentido positivo del eje Z, que según nuestro sistema de referencia será este. Un protón que se mueve a 2 por 10 elevado a 5 metros por segundo se encuentra a 50 centímetros o 0,5 metros del conductor. Calcula el módulo de la fuerza ejercida sobre el protón si su velocidad. ¿Veis? Un ejercicio parecido al anterior. En el apartado A nos dicen, bueno, y los datos que nos dan son la carga y la permeabilidad eléctrica en el vacío. Así que ya sabemos que vamos a tener que utilizar la ley de Biot-Savart para calcular la intensidad del campo que ejerce el hilo de corriente sobre el protón. Pero bueno, todo a su debido tiempo. En el apartado A nos dicen, es perpendicular al conductor y está dirigida hacia él, refiriéndose a la velocidad del protón. Vale, pues vamos allá. Por lo tanto, tenemos un conductor rectilíneo con una intensidad que tiene un sentido positivo al eje Z. Esta será la intensidad, así que va hacia arriba en nuestro sistema de referencia. Y tenemos a 0,5 metros un protón. Un protón que su velocidad en el apartado A nos dicen es esta, perpendicular al conductor y dirigida hacia él. Podemos calcular por la regla de la mano derecha el campo magnético, que va a ser siempre el mismo en todos los apartados, puesto que el protón hemos puesto que se encuentre a la derecha del hilo de corriente y por lo tanto, regla de la mano derecha, el pulgar apunta en el sentido de la corriente, hacia arriba por tanto, giramos los dedos en el sentido, en este caso será antihorario, para toparnos con el protón, por lo tanto los dedos nos quedan apuntando hacia dentro del plano del papel, que será nuestra intensidad del campo eléctrico. Magnético, perdón, que diga. Muy bien, pues ya lo tenemos. Vamos por tanto a calcular lo que nos piden, que es el módulo de la fuerza que ejerce el hilo de corriente sobre ese protón. Vamos allá. La fuerza magnética en módulo será igual a la carga por la velocidad por la intensidad del campo por el seno del ángulo que forman la velocidad y la intensidad del campo. Ese ángulo es de 90 grados, puesto que es la velocidad perpendicular al campo, por lo tanto seno de 90, 1. Así que la fuerza magnética va a ser la máxima, vendrá dada por la expresión Q por V por B. Siguiendo aquí abajo tendremos que, sustituyendo valores, tenemos aquí la carga del protón por 2 por 10 elevado a 5, que es la velocidad que lleva en metros por segundo, por 4 por 10 elevado a menos 6, que es la intensidad del campo en Tesla. Esto va a ser igual, me sale a mí 1,28 por 10 elevado a menos 19. De nuevo, he corrido yo más de la cuenta, he puesto directamente la intensidad del campo sin calcularla. Fallo mío, mea culpa, no pasa nada, la calculamos aquí debajo. La intensidad del campo, como os he dicho antes, hay que aplicar la ley de Biot-Savart. Ponemos aquí la permeabilidad eléctrica en el vacío por la intensidad de la corriente, 2pi, la distancia de la corriente, del hilo conductor al protón. Sustituyendo los datos, esto da 4 por 10 elevado a menos 6, que es lo que hemos sustituido de arriba, teslas. Vale. Si me perdonáis ese fallito, bueno, pues ya tendríamos resuelto el apartado A. Así que vamos con el apartado B. En este caso, la velocidad del protón es paralela al conductor. Nos da lo mismo si hacia arriba o hacia abajo. Nos dicen paralela. Por lo tanto, vamos a dibujar, antes de calcular nada, vamos a dibujar aquí la situación que nos plantean, que es, tenemos el hilo de conductor, tal, aquí tenemos a 0,5 metros nuestro protón, igual que antes, y ahora lo único es que la velocidad es paralela al hilo conductor. El campo es el mismo, el campo no varía, irá en el sentido entrando en el plano del papel. Bueno, pues ¿debería variar algo? Yo creo que no.
Yo creo que no, puesto que el seno sigue siendo seno de 90, la velocidad y el campo siguen siendo perpendiculares, la carga del protón no varía, la velocidad es la misma que nos dan y el campo tampoco varía. Pues yo creo que no varía nada. Fíjate que yo creo que la fuerza magnética en este caso va a ser igual a la que hemos calculado antes. 1,28 por 10 elevado a menos 19 newton. Y efectivamente así es. Esta será la fuerza magnética del apartado B. No varía nada. Las condiciones son las mismas. Solo ha variado, bueno, el sentido, la dirección y el sentido de la velocidad. Pero nos afecta en algo, según la ley de Lorentz, a la fuerza magnética que sobre el protón genera el hilo de corriente. Pues no, la verdad. Así que tan tranquilos nos quedamos. Decimos que es la misma y fuera. Vamos con el apartado C, que ahora sí cambian un poco las cosas. En el apartado C nos dicen que su velocidad es perpendicular a las direcciones definidas en los apartados A y B. Perpendicular a las direcciones definidas en los apartados A y B, bueno, en el apartado B es así, en el apartado A es así, en el apartado B es así, por tanto, aquí tenemos un plano. Perpendicular a estas direcciones es o en el sentido de entrar en el plano o en el sentido de salir, nos da lo mismo. Vamos a poner en el sentido de entrar, por ejemplo, y vamos a tener lo siguiente. De nuevo pintamos la situación, tendremos aquí el hilo de corriente, a 0,5 metros nuestro protón, 0,5 metros, un protón que en este caso, teniendo en cuenta que el campo entra, la velocidad también entra. O sale, nos da lo mismo, porque en ambos casos vamos a tener que su fuerza magnética, que es el producto de la carga por la velocidad, por la intensidad del campo, por el seno del ángulo que forma la velocidad y la intensidad del campo, que será 0. 0 porque el seno de 0 grados o 180 grados es igual a 0. Y ya sea que la velocidad entra en el plano del papel o sale del plano del papel, va a ser paralela al vector intensidad. Y por tanto, la fuerza magnética nos va a salir 0. Así que esto va a ser 0 newton. Muy bien, pues vamos con el apartado D. El último apartado nos dice lo siguiente. ¿En qué casos de los tres anteriores el protón verá modificada su energía cinética? Bueno, pues vamos a poner lo siguiente como justificación. Vamos a levantar esto un poco. Arrejuntamos, como dice en mi pueblo, esto un poco más. Así, para que nos quepa todo. Y aquí abajo ponemos apartado D. Vamos a poner lo siguiente. La fuerza magnética, cuando existe, por ejemplo en el apartado C no existe, es perpendicular a la velocidad. Y, por tanto, disculpad mi letra de médico, se trata de una fuerza normal, es decir, perpendicular, que modifica la dirección de la velocidad, pero no su módulo. No su módulo, por eso utilizamos siempre en la segunda ley de Newton la aceleración normal o centrípeta y no la aceleración tangencial. Por tanto, la energía cinética no varía. Esa sería la justificación. La energía cinética, que sabemos que su fórmula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, si no varía el módulo de la velocidad, por lo tanto no hay aceleración tangencial, no va a haber variación en la energía cinética, porque la masa del protón, eso sí que no va a variar. Entonces, no hay variación de la velocidad, no hay variación en la energía cinética, puesto que no tenemos aceleración tangencial, solo normal.
Esta sería la justificación del ejercicio. Yo espero que os haya sido útil.